Quiero dar gracias a Dios porque estoy vivo. Cada mañana, ahora que me levanto, le doy gracias a Dios porque es un nuevo día. Y quiero darle las gracias a ustedes por sus oraciones. El apóstol Keyson, el apóstol Alastre, que también estuvo orando, el apóstol Belkis y todos. Con esta pandemia, que desde que inició, el apóstol Keyson es testigo de los debates que yo daba por WhatsApp en los grupos de los pastores, grupos de líderes, y a veces uno se siente como Juan el Bautista, ¿no? Como un profeta por allá en el desierto pegando gritos que a lo mejor nadie lo oye. Y lo último que yo pensaría era que la pandemia iba a tocar a mi hogar, a mi casa. Y la abuela de mi esposa Vanessa, que tiene 85 años, doña Juanita, estuvo muy grave. Y yo también estuve muy grave. Y estoy aquí por las oraciones de ustedes en primer lugar, las oraciones de muchas personas. Estoy aquí gracias a la ciencia médica, porque aunque yo creo que Dios sana, también creo que Dios nos dio el don del conocimiento científico y de la ciencia. Y gracias a los médicos, gracias a los enfermeros, gracias a las medicinas, puedo estar delante de ustedes. Pero no dejo de pensar en aquellas personas que hoy ya no están. De mi círculo de pastores conocidos, apóstol Alastre, van 25 pastores que yo conozco o que conocí en vida que hoy ya no están con nosotros, de Estados Unidos y de Venezuela. Hoy hay pastores y personas luchando por su vida, ¿no? Y no quiero entrar en un tema teológico, pero yo no dejo de preguntarme por qué yo sí y por qué él no, o por qué ella no. Y esos son los misterios de la soberanía de Dios. Como dice la palabra, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y yo agradezco a Dios por su misericordia en mi vida y por haberme extendido, no sé por cuántos años más, pero por haberme extendido la vida para estar aquí. Y para hablarlo más en criollo, la vi muy cerquita, la vi chiquitica, fue un close call, dicen los gringos, así, llegando a home, pero así el umpire diciendo quieto. Gracias, apóstol, por la invitación. Para mí ustedes son mi familia, ya yo no me considero alguien invitado, me siento parte de la familia MSM. Siempre recibo más de ustedes y aprendo más de ustedes que lo que les doy, así que es en mi propio beneficio venir aquí y estar con ustedes. Yo he aprendido mucho del apóstol Keyson, de su esposa y de todos los líderes. De verdad que ustedes practican un evangelio integral. Yo quiero primero compartir con ustedes algunas reflexiones de unos estudios que yo estaba haciendo sobre el profeta Ezequiel. ¿Fue el año pasado que vine a la convención o el año antepasado? El año antepasado. Para los que estuvieron, recuerdan que yo les hablé del profeta Jeremías. ¿Recuerdan eso? Hablamos del profeta Jeremías, de la cautividad de Jeremías, de la profecía de Jeremías, que son mis dos lecturas preferidas del profeta. El texto donde el profeta le dice al pueblo, porque yo sé Dios por medio del profeta, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de desgracia, para darles un futuro y una esperanza. Y yo les hablaba de la esperanza. Y hablaba un poquito que Venezuela estaba muy acostumbrada a oír los profetas del desastre, que desde Twitter en Miami, en Madrid, escriben y hablan destrucción sobre Venezuela. Y yo decía, eso es una parte de la verdad, pero la otra parte es la esperanza, que Dios dice que al final Él está al control de la historia y que en medio del caos nunca debemos perder la esperanza, porque Dios siempre tiene pensamientos de paz y un futuro que nos espera. La otra parte de eso, para hacer una recapitulación, yo les hablaba de Jeremías 33:3, donde Dios le dice al profeta, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces todavía. Lo mejor aún está por verse. Han pasado 2 años, nadie esperaba la pandemia, pero esa palabra sigue siendo vigente
para nuestros días. Hoy, para concluir en el tema de la comunidad, yo quiero hablarles a ustedes un poquito del profeta Ezequiel. Yo he estado estudiando este año, como parte de mi disciplina, a Ezequiel. Y entonces quiero presentarles una primera parte de esta conferencia de una reflexión bíblico-teológica del ministerio en la cautividad, del llamado a ministrar en cautividad. Y vamos a tomar algunos principios exegéticos. Exegético es sacar del profeta Ezequiel, quien fue llamado en un contexto particular, en una época cuando el reino de Judá ya había sido tomado cautivo y Jerusalén iba a caer ya en manos de los babilonios por allá en el 586 antes de Cristo. Ese es el contexto, ¿no?, del profeta Ezequiel. Bueno, antes de avanzar en eso, yo sé que el apóstol Keyson ya me conoce mucho, el apóstol Alaste, porque siempre hablamos y compartimos, pero voy a compartirles algunas de las cosas en las que yo creo, lo que llamo mis postulados teológicos. Bueno, uno, yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Eso es fundamental. Pero creo también, y en mi experiencia, que los cristianos tienen distintas maneras de leer e interpretar la Biblia. O sea, usted le pregunta a cualquier cristiano, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay diferentes maneras en que diferentes cristianos o diferentes tradiciones cristianas, diferentes denominaciones o federaciones leen e interpretan la palabra de Dios. Algunos, por ejemplo, la interpretan literalmente y lo ponen en los postulados. Yo creo en la interpretación literal de la Biblia, o sea, de tapa a tapa, todo, literal. Esa es una manera. Otra manera, hay quienes entienden la Biblia o la interpretan simbólicamente. La Biblia contiene una serie de símbolos y yo interpreto esos símbolos a mi realidad. Hay otros que la interpretan figurativamente, otros con metáforas. La Biblia tiene muchas metáforas, ¿verdad? Por ejemplo, una metáfora, el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y le aparecieron a ellos como lenguas de fuego sobre su cabeza. Yo recuerdo que a mí en la escuela dominical me enseñaban, cuando le enseñaban a uno con las figuritas de los niños, y están los apóstoles allí reunidos y están las llamitas cayéndole en la cabeza, ¿verdad? Porque la interpretación es metafórica. El que leyó entendió metafóricamente que literalmente eran fuego. Bueno, otros la interpretan alegóricamente. La Biblia también contiene muchas alegorías. Otros las interpretan tipológicamente, porque también hay mucha tipología. Hay quienes usan todas esas herramientas de acuerdo al pasaje que se lee, y bueno, entonces se decide, bueno, este pasaje es literal, o este pasaje es simbólico, o es figurativo, o es metafórico, o es alegórico, o es tipológico. ¿Van conmigo? Algunos usan lo que se conoce como el método histórico y literario. Ese método yo lo resumo en este enunciado: un texto sin un contexto, ¿qué es? Vamos a repetirlo. Un texto sin un contexto es, porque la Biblia da para todo. La Biblia da para que las mujeres se callen en la congregación. Y usted, apóstol, está fuera de orden, y usted está fuera de orden, pues usted no tienen que predicar ni tienen que enseñar, porque Pablo dijo que la mujer tiene que callar en la congregación, y si tiene alguna pregunta, que se la pregunte ¿a quién? A su marido. Y en la casa. Eso. Ahí está. Entonces, algunos hermanos han tomado eso literalmente, y literalmente han silenciado a las mujeres en el ministerio
por siglos. Pero entonces hay que ir al contexto literario. ¿Qué era lo que estaba pasando allí en esa congregación? ¿Qué era lo que ocurría? Que el apóstol escribe de esa manera y de esas instrucciones. Y ahí es donde uno se mete en lo que se conoce el método histórico literario, a tratar de averiguar qué era lo que pasaba. Y así yo le puedo poner una cantidad de ejemplos en la Biblia donde podemos sacar un texto del contexto amplio y transformamos un pretexto. Sigo con ejemplo, apóstol Lalastre. A mí una vez me pusieron en disciplina cuando yo tenía 16 años, porque yo soy magallanero. Y a mí se me ocurrió llevarme a los jóvenes de la iglesia a una final Magallanes-Caracas en el José Bernardo Pérez de Valencia. Entonces hicimos una pancarta y pusimos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una pancarta largota. Y me voy yo y nos ubicamos por allá con los jóvenes. Y el camarógrafo le gustó tanto que entre los innings y los innings, cada ratico, ¡chum!, mostraba la pancarta. Y yo contento porque estaba evangelizando. Resulta que cuando regresé me llamaron: venga para acá, usted está en disciplina porque usted se fue con los mundanos al estadio y me leyeron el salmo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y me aplicaron esa. Usted se sentó en el estadio con todos los escarnecedores. Bueno, aquí un texto sin un contexto es un pretexto. Seguimos. Bueno, ahora, yo entiendo el mundo en cautividad, y vamos a hablar de ministrar en cautividad leyendo la Biblia. Porque en la Biblia la voluntad de Dios para su creación está reflejada. Yo también encuentro dirección y consuelo en las historias tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, o las escrituras hebreas y escrituras cristianas. Y el Espíritu Santo me ilumina mientras yo leo y me guía. Y yo trato de entender y de interpretar la Biblia a mi situación. Ese es el reto de todo creyente y de todo predicador y de todo maestro. Tratar de entender qué es lo que la Biblia me está diciendo a mi situación. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la iglesia evangélica latinoamericana y en el púlpito es que los pastores y muchos líderes no aterrizan a la situación inmediata y se quedan por allá predicando ahora. Vamos a hablar del reino de Dios aquí y ahora. La meta final de todo cristiano debe ser el reino de Dios en el futuro y la vida eterna. Para allá apuntamos. Pensamos en la vida eterna. Pero para serles honestos, casi ninguno de nosotros piensa en la muerte. Y yo así, cuando la vi cerquitica, yo le decía a Dios: Dios mío, dame 20 añitos más. No tengo miedo a morirme, pero no siento que estoy listo para irme. Tengo una niña de 3 años que va a cumplir 4. Oye, dame chance para verla adulta. El futuro, que es lo que a todos nosotros apuntamos: el reino de Dios, la vida eterna. Bien sea cuando nos muramos o cuando ese reino de Dios se establezca en la tierra. Pero mientras estamos vivos, somos llamados a enfocarnos en el reino de Dios aquí en la tierra. Pero hay algunos pastores, apóstoles, hermanos, líderes que son tan espirituales, que se van a la estratosfera, que aquí en la tierra y terrenalmente no sirven para nada. Hello. Entonces la predicación se enfoca solo en el más allá. Y esa fue una constante de la predicación pentecostal. Hacer las grandes campañas. ¿Y cuál era el enfoque? Tú tienes que salvar tu alma, porque Dios nos llamó a salvar almas. Y se entendió el ministerio de la iglesia solo como algo para el reino futuro y para salvar almas. Pero el reino de Dios, según la oración de Jesucristo, es: venga tu reino. ¿Cuándo?
hágase tu voluntad. ¿Cuándo? Como en el cielo, así está también en la tierra. Y luego algo más fundamental, y yo prediqué sobre eso aquí en MCM un domingo: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y vea que en la oración de Jesucristo, la centralidad del estómago es fuerte. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y por eso, como el apóstol ha predicado, cuando la multitud tenía hambre, vinieron los discípulos y le preguntaron a Cristo: mira, ¿la gente qué? Tiene hambre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Denle ustedes de comer. Porque Jesucristo entendía la integralidad del estómago para el ser humano. Bueno, pero nosotros hemos sido llamados a ministrar en cautividad. Dios creó un mundo perfecto, y los relatos que tenemos de los primeros capítulos de Génesis nos cuentan de cómo fue el balance que Dios creó entre el hombre y la mujer, entre el hombre y su medio ambiente, entre el hombre y la naturaleza. Un mundo que Dios creó perfecto, porque dice la narración que vio Dios todo lo que había creado y se sintió contento, porque vio que todo era perfecto. Y en ese contexto, Dios creó al hombre y la mujer para que tuviera plena salud espiritual, emocional, mental, física y social. Pero es el hombre y la mujer, y vean el lenguaje que siempre utilizo porque le echamos mucho la culpa a la mujer. El hombre y la mujer, ambos, decidieron traer la cautividad al mundo. En Génesis 3:6 se nos narra el efecto de la caída. Ahora, esa caída tuvo un efecto cósmico, porque no fue un asunto solamente humano, sino que la caída del ser humano y la mujer implicó a toda la creación. O sea, la caída no fue un asunto humano solamente, sino fue un asunto cósmico. Hubo una caída que afectó a todo el cosmos, y esa creación está gimiendo por causa de la cautividad. Y vean a lo que los quiero hacer pensar. La caída y el pecado no solamente tuvo efectos en el individuo, sino que tuvo efectos en todo el orden de la creación. Y lo que nosotros estamos sufriendo hoy, incluyendo el COVID-19 o el COVID-19, y todo lo que vemos que está ocurriendo en la naturaleza, en nuestro mundo, el calentamiento global, las inundaciones, los terremotos, tiene que ver con esa gran caída cósmica. Ahora, esa cautividad es brutal y es deshumanizante. La cautividad es algo que deshumaniza al ser humano. Y yo he tenido el privilegio y el honor de escuchar los testimonios de algunos de ustedes, de los líderes, de esas vidas transformadas por medio del ministerio de MCM, que hace honor al nombre, transformando comunidades. Todos ustedes que están aquí han sido transformados por la palabra y por el poder liberador del evangelio, porque el pecado es brutal y el pecado deshumaniza al ser humano, lo esclaviza en una condición, pero no solamente al ser humano como individuo, sino también deshumaniza a la sociedad. Y ya vamos a ver un poquito más de eso. Bueno, la cautividad nos ha llevado a una decadencia pública y cívica. Alguien que recite de memoria, porque ese es un texto fundamental en el evangelismo, Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros usualmente aplicamos ese texto solo al tema individual, pero el pecado también trae no solo una cuestión individual, sino una decadencia pública y una decadencia cívica. No solo se corrompen los individuos, sino se corrompen las sociedades, se corrompen los sistemas, se corrompen las estructuras. La cautividad nos ha dirigido
hacia una doble ciudadanía. No soy del mundo, ahora pertenezco al reino, pero sigo estando en el mundo. Vivimos en esa tensión. Y cuando yo decía manera de chiste al principio, que hay personas que son tan espirituales que terrenalmente no sirven para nada, es en el sentido de que hay esa interpretación de que, bueno, de que ahora que soy cristiano o soy evangélico, entonces ya las demás cosas no me tienen que interesar, lo que ocurre en la sociedad, porque al final y al cabo yo pertenezco al reino de los cielos. ¿Van conmigo? Ustedes no heredaron eso, ustedes son unos privilegiados, los de MSM. Pero cuando uno estudia la historia del pentecostalismo en Venezuela, que yo me he metido un poquito en eso, usted va a encontrar que la predicación de las primeras generaciones, y lo conversábamos un poquito ahora en la oficina con los dos apóstoles, es que no hay que preocuparse por el ahora, porque si Cristo viene el próximo fin de semana, entonces se creó un divorcio de la iglesia con su entorno inmediato, porque todos los coros y los cantos era yo me voy con él, yo me voy con él, yo me voy con él, yo me voy con él. Y hubo incluso líderes cristianos que yo conocí, porque yo soy un hijo de la iglesia evangélica venezolana, que sacaron a los chamos del liceo porque se iban a corromper. ¿Y para qué van a estudiar? Sí, viene el rapto, viene Cristo, no nos vamos a preocupar. La predicación siempre se ha enfatizado en el individuo, pero ahí nos habla que la liberación de la cautividad que Cristo nos trae habla de todo el universo, que en la otra escritura decía que gime por causa de esa cautividad. Y entonces, en medio de la cautividad que vive el mundo y que vive nuestra sociedad, Cristo nos llama a nosotros a un ministerio integral. Dios nos llama y llama a la iglesia a un ministerio integral. Y ese ministerio integral es humano y es restaurativo. Es decir, no solo restaura las relaciones del hombre y la mujer con Dios, sino que restaura las relaciones circulares del hombre y la mujer con la sociedad. Por eso el símbolo de la cruz, que es vertical y es horizontal. Vertical, Cristo restableciendo por medio del sacrificio la relación del hombre y la mujer con Dios, pero era horizontal, restableciendo las relaciones entre los seres humanos. Y en los últimos momentos de muerte, Cristo da un ejemplo de qué era lo que eso significaba al dar la bienvenida a ese nuevo reino a un reo que había sido acusado y que estaba allí en la cruz, no como Cristo siendo inocente, sino que merecía la culpa, porque en el diálogo que se da, él reconoce y dice: mira, este hombre está aquí es inocente, pero nosotros estamos aquí pagando nuestra culpa. Sin embargo, Cristo está con ese modelo en ese momento mostrando al mundo que la restauración integral que él traía no tenía que ver solamente con Dios y el hombre y la mujer, sino tenía que ver con las relaciones horizontales en la sociedad. Y allí están las escrituras que podríamos considerar: Hechos 2:42 al 47, 6:1 al 7 y Efesios 4:12 al 13. El ministerio dado a la iglesia por medio de los apóstoles y todos los otros ministerios que describen, pastores, profetas, evangelistas, maestros. ¿Cuál es la finalidad? La perfección de los santos, es decir, la integralidad del ministerio. Bien, ahora vamos a hablar de cuáles son los principios de ese ministerio integral. 1, es liberador. Se enfoca en las condiciones sociales y económicas. ¿Por qué es liberador y por qué habla de las condiciones sociales y económicas? Bueno, la costumbre en ese tiempo eran los VIP, ¿no? Que ahora llaman en inglés y aquí. Usted y yo hemos estado en esos lugares. VIP, very important people, personas muy importantes, ¿verdad? Y la costumbre era que pues se invitaban a la gente importante del pueblo. Entonces Cristo allí con esta narración, y Lucas la capta, le habla y les pone el ejemplo de lo que ocurrió allí,
Que bueno, el que daba la gran cena mandó invitar a los VIP, pero los VIP no vinieron. Y entonces él manda invitar a los que no son VIP. Entonces la fiesta la iban a hacer por allá en Colinas de Santa Rosa. Y mandaron a invitar a la gente, tú sabes. Y la gente no fue. Entonces le dijo, no hombre, vete para la municipal y tráete a toda la gente que encuentras y los invitas. O sea, Cristo estaba dándole la vuelta al sistema, diciendo que en mi reino los cojos, los ciegos, que en el contexto inmediato era la gente despreciada, la gente que nadie mería, la gente que decía, bueno, este es ciego porque fue el padre o el abuelo, algunos, ¿sabe? Esas teorías, ¿no? Y Cristo vino a decirle, ustedes van a ser los invitados a mi fiesta, a la fiesta del reino. Una vez prediqué aquí también sobre eso, del que tiene el primer lugar en la mesa y que se pelea y se da el codo por sentarse en el primer lugar en la mesa. Bueno, el ministerio integral toca todas esas cuestiones económicas y sociales, pero también se enfoca en sanar las heridas profundas de los seres humanos. Un ministerio integral es un ministerio que es sanador. Y algo que se ha notado mucho, y el apóstol lo decía ahora del ministerio de ustedes, es que en medio de tanta tragedia, en medio de una pandemia, en medio de tantas cosas, se hace presente un ministerio de sanar heridas profundas que hay en los seres humanos. Otro principio es que es un ministerio servidor, que se enfoca en la koinonía, que es la comunidad en la iglesia local, y en la diaconía, que es la comunidad más extendida. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Que yo sé que esto es algo que ustedes practican, pero que me gusta es invitarlos a reflexionar teológicamente y pensar. El tema de la koinonía, ¿no? Cuando cayó el Espíritu Santo y bautizó en el Pentecostés, ¿verdad? A ellos les dio koinonitis. Porque la cosa estaba tan buena, apóstol Ignacio, con el tema de Ramacandanga que habla el apóstol Keyson, que bueno, se quedaron ahí Ramacandanga en Jerusalén, porque está sabrosa la experiencia con el Espíritu Santo, y la koinonía, que es la comunión entre los miembros de la iglesia. Entonces, a los discípulos, a los apóstoles, Dios les mandó la persecución. Se enojaron los líderes religiosos de Jerusalén y los empezaron a perseguir, apedrean a Esteban y son expulsados. Y se van para Samaria, que era un lugar que ellos no querían ir, porque los samaritanos y los judíos, de acuerdo a la historia de la mujer samaritana, ¿qué pasaba? Era en choque. No, esos son colombianos y nosotros somos venezolanos. No, son peruanos y ecuatorianos. Ese choque. No querían nada. Y la persecución los obliga a irse a Samaria y extenderse. Porque ellos estaban enfermos de koinonitis. La cosa está muy sabrosa. Bueno, a la iglesia del siglo XXI, Dios les manda el COVID-19. Porque habían muchas iglesias que estaban enfermas de koinonitis. Lo que el apóstol decía al principio, encerrados. Yo puedo contar con mis manos, y no sé si me van a sobrar dedos, las iglesias que en el país estaban preparadas para funcionar sin reunirse en las 4 paredes del templo. Y ahora muchas iglesias se vieron obligadas, oiga lo que estoy utilizando la palabra, obligadas por disposiciones legales de los gobiernos que no les permitió reunirse en los locales para que recuperaran la calle. No es el caso de ustedes. ¿Van conmigo? O sea, y todavía hay un debate, aunque no es el tema de lo que quiero hablarles. Hay muchos pastores que añoran o añoraban volver. Y yo los veo, ¿no? Y con algunos diálogos, otros los sigo en sus redes. Pero volver a lo mismo. Y entonces uno se rasca la cabeza y dice, Dios mío, no puede ser. Es que no han aprendido nada. Yo aprendí de estar 30 días
en que no sabía si iba a vivir o iba a morir. Aprendí mucho de eso. Aprendí que las cosas más sencillas de la vida son las más importantes. Aprendí a que no debo sacrificar mi tiempo, porque el tiempo que tengo en la tierra es muy corto. Aprendí que no debo irme de la casa enojado con nadie, porque a lo mejor no voy a tener tiempo de disculparme o de reconciliarme. Una cantidad de aprendizajes que he ido anotando. Y parece ser que hoy en día la iglesia aún, muchas, no estoy diciendo todas, no han aprendido y están desesperados y locos por volver a lo mismo. Y uno lo escucha en lo que dicen. Mientras que aquí nos está hablando que la integralidad no es solo la coinonía, que es muy buena, porque de verdad les voy a decir, hermano, yo también anhelaba verlos a ustedes y estar aquí disfrutando de esta convención. Y hice lo imposible para estar aquí. Un milagro poder venir. Y parece mentira que uno tenga que hablar en esos términos. Ya viajar en Venezuela de un estado a otro, el apóstol Lastre me decía la roncha que él pasa tratando de visitar todos los ministerios. Es una cuestión que parece impresionante. Pero salir de una ciudad a otra en Venezuela ahora se ha transformado en un esfuerzo extraordinario. Pero yo anhelaba esta coinonía. Dale un abrazo al apóstol Keyson. Oye, por WhatsApp hablamos casi todos los días, pero nunca es igual. Lo digital nunca va a poder suplantar lo presencial. Tiene su lugar, ojo, y ese es otro tema. Y te da la capacidad de expandirte y de llevar tu mensaje y amplificarlo. Y el pastor que hoy no esté metido en el mundo digital, lo está dejando el barco o lo está dejando el tren. Pero la coinonía no nos puede encerrar para olvidarnos de la diaconía. Lo repito, la coinonía no nos puede impedir ir a la diaconía, que es la comunidad más extendida. Cuando venía esta mañana, allí en la avenida, le dije a la persona que me traía, párate un momentico y tomé una foto. Aquí en la avenida principal, gente recogiendo basura y comiendo de la basura. Y ustedes hacen un esfuerzo sobrehumano para que aquí todos los días haya un almuerzo. Y yo siempre le digo al apóstol Keyson que ojalá en cada municipio de Venezuela hubiera por lo menos una MCM. En cada municipio, de los 345 municipios que tenemos en el país, deberían haber por lo menos 100 iglesias en cada municipio, pero así, que no estén en coinonía entre ellos mismos, sino que entiendan la integralidad de la diaconía, que es más extendida hacia el servicio de la comunidad. Y algo que a ustedes los caracteriza es que son una iglesia que practican la diaconía. Bueno, otro principio, y tiene que ver mucho con el nombre de MCM, que es un ministerio transformador. Se enfoca en la renovación individual, pero también comunal. Vamos a leer Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Santiago no es una epístola que se lee mucho en las iglesias, ¿oyeron? Ni que se predica mucho. Y Santiago fue una de las epístolas que motivó a Lutero a rebelarse contra la iglesia romana y a producir ese gran movimiento de la reforma de la cual ustedes y yo somos hijos, porque él vivió en un contexto, una iglesia que todo era fe. Y entonces el pentecostalismo, que lo vamos a hablar en la parte segunda, cayó en eso. Y entonces todo es por fe. Y los coros y los cantos por fe, yo me voy con él, yo me voy con él. Y todo es la fe, 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 la fe. Sí es cierto. Pero entonces allí nos dice el apóstol que la fe sin obras es ¿qué? Muertas. Por eso San Francisco de Asís, y yo espero que no me meten problemas aquí por citar a San Francisco de Asís, decía: vayan y prediquen el evangelio y si es necesario utilicen palabras. Repito, San Francisco de Asís le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio y si es necesario utilicen palabras. Porque cuando los hermanos están metidos en el hueco, limpiando la cantarilla
y ensuciándose las manos y echando allí con las uñas, casi sin las herramientas necesarias. Y cuando estaban reparando eso de Hidrocapital, ese hueco que le corresponde a una institución del gobierno, ustedes no estaban predicando con sus palabras, pero lo estaban predicando con sus acciones, entendiendo la integralidad de un ministerio transformador. Según lo que he estudiado de Ezequiel y lo que he venido leyendo, yo encuentro 5 puntos de la administración en la cautividad según el modelo del profeta Ezequiel. Primero, Ezequiel nos habla de una visión trascendente. Y busquen los que tienen las Biblias, sean digitales o físicas, el profeta Ezequiel. Vamos a citarlo. El profeta Ezequiel habla de la visión trascendente, habla de un contexto histórico, habla de integridad profética, habla de encarnación y habla de paradoja. Visión trascendente. Ezequiel 1:1. Vamos a hablar del profeta. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El profeta nos habla que dónde lo encuentra él, y los voy a invitar, ojalá ustedes pudieran chuletearse y leerse el libro de Ezequiel después de esto. Ojalá que los estimule yo a que lean Ezequiel, así como hace 2 años los estimulé a que leyeran Jeremías. Él está en un momento, en un lugar exiliado, siendo sacerdote, era sacerdote. Se lo habían llevado junto con los exiliados. Y él estaba en un río que se nombra Quebar, no Kibor, pero Quebar. Y estaba en Babilonia y había sido desterrado. Él estaba limitado porque era prisionero, estaba en el exilio. Yo viví en el exilio 24 años. Y ustedes tienen un montón de hijos, de nietos, de primos, de primas, de hermanos, hermanas, que están ahorita viviendo en el exilio. Y eso no es fácil, ¿oyeron? No importa que sea Estados Unidos, Madrid, Colombia, donde sea. Vivir en el exilio no es fácil. Y allí Ezequiel narra que él estaba en el exilio y que estaba a la orilla del río y de repente tiene una visión. La visión de Dios, apóstoles, va más allá del tiempo y del espacio. Aunque la realización completa del reino de Dios siempre está hacia el futuro, porque para allá apuntamos, apóstol, para el futuro. Pero de vez en cuando ese reino de Dios irrumpe en nuestro tiempo, ocasionalmente, e invade la historia humana, que es lo que se conoce con el nombre de Kairos moment, ¿verdad? El tiempo se define como el cronos, que es el reloj, el cronómetro. De ahí viene la palabra. Está corriendo un momento cronos. Pero en medio del cronos, ocasionalmente, hay momentos kairos, donde Dios irrumpe en una realidad concreta y específica. Y la Biblia, las escrituras, nos narran y están llenas de esos momentos. Ezequiel nos está narrando en su profecía un momento donde Dios invadió la historia. Entonces, ese entendimiento nos ayuda a nosotros a trascender la cultura, la tradición y la religiosidad. Y si algo que ha afectado al movimiento pentecostal venezolano, y ustedes se han liberado un poco de eso por las historias que yo he escuchado de los apóstoles, es que el movimiento pentecostal venezolano encerró en una camisa de fuerza a muchos líderes y a mucha gente por tanta religiosidad. Yo tengo amigos pentecostales a los que quiero mucho y respeto, y les digo en confianza: hermano, ¿por qué tú estás metido en una camisa de fuerza? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Libérate de esa camisa de fuerza y echa para adelante. Que fue lo que le ocurrió a Emanuel en su historia, que llegaron un momento donde se dieron cuenta que todo lo que habían recibido, creado, los había metido en una camisa de fuerza y decidieron liberarse, porque la visión trascendente los llevó a pensar
más al futuro. Y ustedes están cumpliendo 22 años. Pero deben pensar, y yo le he dicho siempre a la apóstol cuando conversamos, que hay que pensar dónde vamos a estar 20 años más adelante. Y algo que yo admiro de Keyson, y no le echo las flores en público para ganarme la gracia, porque siempre se lo digo en privado, es que Keyson siempre está pensando un paso adelante al futuro. Y por eso, en alguna manera, ustedes han podido seguir funcionando y creciendo en medio de un paradigma desconocido que es el COVID-19. Yo he aprendido mucho de esta enfermedad después que la viví y hablando con los médicos. Y los médicos que me atendieron a mí me decían, uno de los que me atendió es la mejor eminencia en el país en este tema. Y él me decía, mire, doctor Ricardo, yo todavía no termino de entender completamente esto. Y estamos aprendiendo sobre la marcha. Porque hay cosas de este virus que no se comporta igual a cualquier otro virus. Y todavía son más las cosas que desconocemos que las que conocemos. Bueno, el virus trastornó la vida de medio mundo. En California, el estado de donde yo vengo, donde viví tanto tiempo, 30% de las iglesias han cerrado. 30% de las iglesias latinas en California han cerrado. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Entonces, cuando alguien tiene una visión trascendente, le ayuda a enfrentar los retos del presente, a reinventarse y a trascender su medio ambiente y el condicionamiento social. Porque excusas para no hacerlo tenemos de sobra. Y todos los días escuchamos las 20,000 razones para no hacerlo. Y ustedes pudieron haber cerrado el comedor y no hubieran quedado mal, porque ustedes pudieran decir, es que está muy cocinar a leña, no hay gas. Está muy hacer sopa sin agua. Está súper buscar los alimentos sin gasolina. ¿O no? O sea, pero la visión les ayuda o nos ayuda a trascender el momento y la condición. A mí mis amigos en Estados Unidos, cada vez que hablo con ellos, ¿qué haces allá, chamo? ¿Cuándo te vienes? Tú estás loco. Y yo les he dicho a ellos, con mi círculo de confianza, yo tengo un grupo de WhatsApp que lo llamo Círculo de Protección de Ricardo, donde tengo 30 amigos míos, pastores, con los que yo hablo permanentemente y comparto. Y yo les digo, yo me he tenido que reinventar, chamo. Porque la situación de Venezuela la entendí, y yo entendí que no podía funcionar como funcionaba en Los Ángeles. Y ustedes en su contexto local, cada uno se va reinventando todos los días y se va poniendo creativo para superar el medio ambiente y el condicionamiento social. Y eso te ayuda cuando tienes una visión ¿qué? Trascendente, que trasciende el tiempo y el espacio donde tú estás y te permite mirar al futuro. ¿Qué es lo que dice el autor de Hebreos? Que es la fe, no mirar las cosas como son, sino como tú las crees que van a ser. Segundo, la visión trascendente, Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. El profeta tiene esa visión y él trata allí de explicar de la mejor manera que él pudo, usando símiles, metáforas, comparaciones, qué carrizo era lo que él estaba viendo. Y en el lenguaje limitado, porque el lenguaje nuestro siempre es limitado, él trató de explicar cuál era esa visión trascendente. Ojo, hermanas y hermanos, estamos hablando de alguien que estaba cautivo, ¿ok?
que se lo habían llevado y lo habían sacado los babilonios, y ya el reino de Judá estaba cautivo, y él era un sacerdote que había sido llevado cautivo. Y en medio de esa cautividad, él puede mirar. Entonces la visión trascendente te ayuda a mantenerte enfocado, porque tu mente no está cautiva de las circunstancias presentes. Porque si tú miras las circunstancias presentes, las circunstancias de alrededor tuyo te cautivan y te paralizan. No te dejan soñar, no te dejan tener visión. La visión trascendente siempre te lleva al futuro. Te da una hoja de ruta o un mapa para que mires el destino final. Yo ayer salí de Caracas, puse mi GPS, aunque más o menos me sé el camino, Barquisimeto, La Ruesga, son 367 kilómetros, y allí vi el mapa, ¿verdad? Bueno, la visión trascendente es tu ruta, tu hoja de mapa, que te lleva de las circunstancias donde estás al destino final donde tú quieres llegar. Y esa ruta o hoja de mapa te permite dar el criterio y la referencia para evaluar lo que sucede cada día. Porque de repente en el camino se presentan circunstancias que hay que ajustar. Cuando yo iba por Valencia, hay una vía que uno toma para tomar un atajo, y pelé el atajo. Entonces me salí en otra vía y tuve que dar un par de vueltas. Hubo un desvío en el camino. Pero rápidamente el GPS me ajustó, ¡fum!, y volví a tomar la autopista y pasé por donde no quería pasar, que era el tráfico de la autopista regional del centro. Me explico. Esa hoja de mapa o esa ruta te permite hacer ajustes en el camino para evaluar lo que sucede cada día. Y Kayson es experto en eso, porque yo a veces hablo con él y yo soy un poquito metódico, ¿no? Y ya los que me conocen saben que me gusta mucho, no soy metodista, pero me gusta ser metódico. Y yo me he tenido que ajustar a entender que en Venezuela uno tiene que ir con la brújula e irse ajustando, porque cada día es un nuevo reto y cada semana es un nuevo reto. Entonces yo no puedo pretender tener ya mi plan del día totalmente hecho. Y Vanessa me ha ayudado mucho en eso, porque yo me frustraba demasiado. Porque yo estaba acostumbrado a que tenía mi agenda desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces ahora entiendo que hay cosas que no dependen de mí. Ayer eran las 3 de la tarde y yo todavía no definía si podía salir de Caracas o no, porque me faltaban 2 pimpinas para completar la gasolina para el viaje de regreso. Así de simple. ¿Ok? Entonces uno va ajustando. La visión te permite evaluar lo que ocurre el día a día. Y la visión te permite tener esperanza en medio de la cautividad, que fue lo que mantuvo a Ezequiel y a Jeremías. En este caso Ezequiel. Oye, o sea, cuando uno lee la profecía de Ezequiel y él describe todo eso y dice, pero este hombre, ¿cómo es posible que en medio de que está cautivo, él pueda tener esta visión tan trascendente y pueda tener esperanza? Porque la visión te da esperanza en medio de la cautividad. Te permite mantenerte, lo que llaman por allí, optimista. Que es un problema que viven los que vivimos en sociedades donde hay tanto conflicto, donde hay tanta crisis como la nuestra venezolana. Que es muy fácil desanimarse, que es muy fácil perder la fe, que es muy fácil perder el optimismo, que es muy fácil deprimirse. Y yo lucho contra la depresión. O sea, no les estoy hablando cuentos de camino. No me estoy presentando aquí como Superman. Hay momentos en que yo tengo que reconocer que estoy lidiando con asuntos que me deprimen. La pandemia ha causado una gran depresión, el encierro en las familias, en los hijos, o sea, en las relaciones intrafamiliares. La gente que vive sola, los viejitos que se quedaron solos sin sus hijos porque se fueron del país. O sea, una cantidad de situaciones. Pero tener visión trascendente nos ayuda a tener esperanza en medio de la cautividad. Y otra cosa que te guarda de la cautividad del orgullo
y te mantiene humilde en la presencia de Dios. Porque hay personas que cuando el éxito les toca la puerta, pierden la humildad y se sienten muy orgullosos. Mira, después de 20 años, mira cómo crecimos. Entonces, para hablar conmigo ahora tienes que hacer una cita de un mes. ¿Van conmigo? O ando en la camioneta último modelo del último año, la más súper blindada y lujosa que hay, para mostrar que Dios me ha bendecido. Entonces se pierde la humildad y se cae en el orgullo de lo que yo he logrado. Y entonces empezamos a mirar a los otros y a las otras por encima del hombro. La visión trascendente nos protege del orgullo. Bueno, el contexto histórico. Les decía yo que el profeta estaba en Babilonia, a las orillas de un río, en un contexto histórico específico. La visión es concreta, no es abstracta. Hay muchos líderes que tienen visiones que no tienen relevancia a su contexto inmediato o a su época. ¿Quieren que les use un ejemplo? A mí me gusta mucho explorar, ¿no? Y yo escucho mucho y leo. Y hay profetas que hablan porque Dios me dio las naciones y estoy conquistando territorios. Pero tú vas y les preguntas qué han hecho en su contexto inmediato y no han hecho nada. Pero tú los escuchas hablando y predicando y conquistan naciones. Se van en generalidades. Y a veces yo tengo por esos diálogos de WhatsApp de profetas que yo le pregunto, pero no, que la profecía de Dios. Ajá, pero un momentico, ¿pero cuál es? No, porque Dios y generalidades. Yo siempre encuentro que todas las profecías de todos los profetas eran específicas, concretas y tenían relevancia para su contexto inmediato y para su época. Es cierto, hablaban del futuro, pero estaban enfocadas en las realidades presentes de sus comunidades. Porque es muy fácil profetizar desde Miami, ¿oyeron? Desde Orlando, por Twitter, como hay muchos venezolanos hoy. Y no critico, oigan, a los que se fueron al exterior. Yo viví en el exterior 24 años. Ese no es el punto. El punto es que desde el exterior entonces pretendemos ahora por Twitter gobernar la vida de otros. Tanto en la política, que se va a hacer el otro tema, pero también en la iglesia. Un montón de profetas, y yo a veces le digo a Casey, ¿qué hizo, chico? Pero yo no escucho a las profetas de ahora que Dios no llama a nadie para Haití. En medio de la crisis venezolana yo no he escuchado, dígame si ustedes conocen un pastor, un profeta, un misionero que haya dicho yo me voy para Haití, para allá, para Puerto Príncipe, porque Dios me está llamando a trabajar con la gente de Puerto Príncipe. Oye, para Europa, puro lomito. Cuando yo era director en Cancillería, a mí me hacían fila ya en la oficina los que querían irse a comer lomito. No, a mí mándame para Madrid, para Portugal, para España, para Canadá. Nadie llegaba a decir, mira, mándame para el consulado de Costa Marfil, de Angola. Nadie. Bueno, unos, pero la gran mayoría quería el lomito. Bueno, así ocurre en los ministerios. Entonces se enfocan en el futuro y se olvidan de las realidades presentes de sus comunidades. Entonces, el contexto histórico te ayuda a conectar tu visión con la gente que rodea. Porque si tu visión se divorcia de tu contexto inmediato, entonces es una visión abstracta, no es específica. Bueno, en medio de la cautividad de Ezequiel, algo que estoy aprendiendo es que el profeta tenía una integridad. Vamos a leer Ezequiel capítulo 2. Versículos 4 al 5. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón,
y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. El profeta siempre habla en nombre de Dios. Desde la perspectiva de Dios a la sociedad en su día. El gran problema que yo tengo con muchos de los profetas modernos es que usualmente hablan en su nombre. Yo te profetizo. Y yo te profetizo. Muy pocos dicen, así dice el Señor. Y eso son palabras mayores. Cuando alguien dice que así dice Dios. Porque hay unas reglas para los profetas, según la escritura, ¿no? Ahora, el profeta habla en nombre de Dios desde la perspectiva de Dios a la sociedad en su día. Algo importante, y esto va a tener mucho con la segunda sesión. El profeta no se compromete con nadie, más si son poderes individuales o estructurales. Y hay una de las diferencias fundamentales entre el ministerio profético y el sacerdocio. El ministerio sacerdotal, históricamente, siempre ha tenido un problema que es muy proclive a la corrupción. O sea, el sacerdote, y cuando estoy hablando de sacerdote, estoy hablando del líder religioso, bien sea un sacerdote judío, bien sea un sacerdote católico, bien sea un apóstol cristiano, el que sea, siempre tiene la tentación de corromperse con el poder. Porque el liderazgo apostólico, sacerdotal, da prestigio, te da imagen pública. El profeta nunca se compromete con nadie, porque el profeta declara lo que Dios le dijo que declarara desde la perspectiva de Dios a la sociedad. El profeta no es una especie de adivino que predice el futuro. Y es una misconcepción que hay ahora, apóstol Ignacio, con muchos de los profetas que yo veo, que parecen más bien Walter Martínez. Walter Mercado, con la bolita y con el tarot. Y se la pasan profetizando y tratando de predecir el futuro. Y luego cuando le falla, recomponen la cuestión y la voltean. En Estados Unidos se pelaron un montón de profetas con lo de Donald Trump, ¿oyó? Y aquí también. Porque cogían la profecía de allá y la traían para acá. Y porque Donald Trump es el ungido de Dios. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Y ahí es donde entramos en problemas. El profeta no se compromete con ningún color. No se compromete con ningún individuo. El profeta es alguien que le habla a la sociedad y cómo esta sociedad afecta a las personas, especialmente las más vulnerables. Y el profeta empodera a la iglesia para que sea un instrumento del reino de Dios. Otro aspecto, la encarnación. Ezequiel 3:15. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. ¿Escucharon? Vamos a escuchar esa escritura nuevamente. Léala nuevamente. Escuchen dónde estaba el profeta Ezequiel. Y vine a los cautivos de Tel Aviv. A los cautivos de la ciudad de Tel Aviv. Que moraban junto al río Quebar. Que moraban en el río Quebar en Babilonia. Y me senté donde ellos estaban sentados. Me senté con ellos. Y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y ahí estuve con ellos. Bueno, Dios se encarnó en Cristo. Y Cristo por medio del Espíritu Santo se encarna en la iglesia, que es su cuerpo. De la misma manera, tu ministerio profético tiene que encarnarse en la comunidad. Y algo que yo admiro de Keyson y de ustedes los pastores de Emanuel, de MSM, que modelan eso. Keyson vive aquí. Su familia vive aquí. Están encarnados en una realidad específica. Cristo sirvió en medio de la cautividad romana
y nos trajo restauración. Hay muchos líderes que les gusta quedarse en el monte de la transfiguración espiritual, cuando fueron con Cristo allá. Recuerdan la historia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Evangelio. Se fue Juan, Pedro y Santiago, y la cosa está buena, Cristo, pero se les olvida encarnarse en las comunidades y servirles. Y uno de los símbolos, digamos, de las cosas sobresalientes de un ministerio profético es que se encarna y vive en la comunidad. Y yo tengo problemas no con los que viven en el exterior y que se han ido. Cada quien tiene sus razones. Dios los bendiga. Yo tuve las mías para irme cuando tenía 22 años y tuve las mías para regresar a los 48. Yo eso lo respeto. Pero donde yo tengo algo de cuestionamiento es cuando gente que no vive en mi comunidad o en mi ciudad o en mi municipio o en mi país, entonces me empieza a escribir y a decirme qué es lo que tengo que hacer. No, papá, vente para acá, padece conmigo, vive conmigo la realidad de mi pueblo, encárnate conmigo y entonces sí habla y predica y dime qué es lo que tenemos que hacer. Pero eso está muy chévere que lo hagas desde Twitter o lo hagas desde Madrid. ¿Van conmigo? En la escritura yo los reto a que me encuentre un profeta que no viviera en la realidad de su pueblo. El verdadero profeta se encarna y vive en la realidad que está viviendo su pueblo. Estoy encarnado. Paradoja. Y ya estamos llegando al final de esta parte. Ezequiel 3:14. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Allí el profeta habla de un sentimiento. Habla de amargura. Habla de... Y yo lo describo como una paradoja. Porque Ezequiel sintió amargura y enojo por lo que su pueblo estaba experimentando. Su pueblo estaba cautivo. Y de verdad, hermanos, a veces da santa lo que el pueblo está viviendo o lo que estamos padeciendo. Que uno se tenga que calar una cola de 24 horas, de 3 días, de 5 días, de 7 días para llenar el tanque de gasolina y luego llegue un vivo que pague 10 o 20 dólares y se brinca la cola y llena. Esas cosas dan... Ezequiel sintió esos sentimientos. Pero en medio de eso él nunca paró de ministrar en la cautividad. Algunas veces podemos sentirnos sobrecargados por lo que experimentamos y los efectos de la cautividad en nuestras vidas, la de nuestra familia y la de nuestras comunidades cada día. Y vivimos en esa paradoja. Podemos internalizar el sentimiento de que las cosas no pueden cambiar y hasta un sentimiento de impotencia se puede apoderar de nosotros. Yo venía por la calle esa cuando uno se viene y cruza y esos huecos que están ahí, ¿verdad? Que la calle ya casi no existe. La calle esta que está aquí para llegar directo aquí, ¿cómo se llama esa calle, apóstol? O sea, está la calle esta que da el portón directo para allá. La 1, ¿verdad? Chamo. Impresionante. O sea, ahí se puede filmar como que si fue una calle donde hubo una escena de guerra, ¿verdad? Entonces, esas realidades nos pueden dar impotencia y podemos internalizar el sentimiento de que las cosas no pueden cambiar. Yo la semana pasada, y quizás a ver si tenemos el chance de mostrar un video, a mí me dio una santa rechera en esa broma de la gasolina. De verdad yo estaba molesto. Ver el abuso, el cómo cada día nos van degradando. Entonces ahora está el venezolano de primer nivel que puede pagar la gasolina internacional a 50 centavos. Pero entonces luego está, y que un tanque de gasolina tiene 60 litros promedio, son 30 dólares. Entonces
Ese es ahora es el VIP, el primer nivel. Y en Caracas uno lo ve. Bueno, ni me voy a meter en esos ceros porque imagínense, siempre fui malo en matemáticas. Pero entonces luego viene el venezolano del segundo nivel, que es el vivo, que paga los 10 o los 15, y entonces no paga en la internacional los 60, pero se brinca la cola y paga los 10 o los 15 para que le llenen el tanque. Entonces luego viene el venezolano de tercer nivel, que es el que tiene que calarse la cola de los 3 días, de las 24 horas, de los 7 días, y luego estar sujeto a todas las humillaciones que ocurren allí, para que cuando llegues allí te digan, no te voy a poder poner el tanque full, sino que son 30 litros o 40 o 20 o lo que ese día estén dando. Entonces uno puede cargarse de rabia, de amargura, de frustración. Bueno, yo hice una denuncia y la sacó Vladimir a la 1 y yo puse mi nombre y me la voy a jugar aquí. Y yo recibí muchos mensajes. ¿Y sabes qué fue lo que recibí, apóstol? Que me dio tristeza. De la mayoría de los mensajes, casi todos eran más o menos así. Ricardo, pero ¿y en qué país vives tú? Eso es normal. Eso es lo que hay que hacer. Algunos hasta me confesaban, yo lo hago. Entonces podemos tener una impotencia de que las cosas no pueden cambiar y bajamos los brazos y nos sentimos impotentes. Pero debemos reconocer que hemos sido llamados por Dios y experimentar su gracia. Y que aunque podemos experimentar tristeza por la destrucción de lo que ocurre en medio del pueblo y en nuestras ciudades, debemos entender que el ministerio en cautividad no depende de nuestras fuerzas, sino depende de lo que Dios quiere hacer en nosotros. No depende de mí, sino depende de ¿quién? De Dios, del Espíritu de Dios. Estos son algunos principios que estuve aprendiendo de mi estudio de Ezequiel. La conclusión de esta ponencia. En MCM hablan de familias felices y transformar comunidades. Yo me enamoré del transformar comunidades porque fue lo que yo aprendí y lo que yo ejercí en mi ministerio por 2 décadas en los Estados Unidos. Las iglesias donde yo serví y el conjunto de iglesias siempre pensamos en el ministerio de la coinonía, de nutrir al pueblo de Dios, de hacer que el pueblo de Dios creciera, pero también en la diaconía, en el servir a la comunidad. Y el concepto que yo entendí del ministerio era que yo no era el pastor solo de la iglesia donde me llamaban, sino que yo era el pastor de toda la comunidad extendida. Fueran protestantes o no, fueran evangélicos o no, fueran presbiterianos o no, lo que fueran, yo me veía como el pastor de esa comunidad. Y ustedes yo sé que se ven en sus territorios, en sus distritos, como los pastores y los líderes de esa comunidad. Yo quiero compartirles ahora algunos principios cuando hablamos de transformación de comunidades o, como yo utilizo el término, de organización comunitaria. Cuando hablamos de transformar comunidad o organización comunitaria, y voy a utilizar esos 2 términos indistintamente o intercambiándolos, hablamos de querer mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Por qué? Porque las comunidades, pastores y líderes están integradas por personas que viven y tienen relaciones entre ellas. Pero a veces cometemos errores de querer solucionar los problemas de la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de lo que el apóstol decía, en cómo resolver los problemas, pero para ayudar a la comunidad tenemos que ser empáticos, tenemos que intentar escuchar, oiga bien, las historias de las personas que queremos ayudar, tenemos que involucrarnos en su medio, tenemos que dialogar con ellos para tratar de buscar soluciones. Les voy a poner otro ejemplo.
En el presbiterio donde yo trabajaba, uno de los presbiterios, el Presbiterio del Pacífico, que agrupa como 50 iglesias presbiterianas, decidieron que querían hacer misión en Nicaragua y hermanarnos con un presbiterio de Nicaragua. Chévere. Y fuimos una delegación del presbiterio a Nicaragua. Y bueno, la mayoría eran puros gringos y metieron 2 latinos ahí, a mí y a otra hermana, que más bien íbamos era como traductores que otra cosa. Bueno, y llegamos allá y las hermanas anglosajonas de las iglesias pudientes de Los Ángeles dijeron, ay, después que nos reunimos, nosotros sentimos que los niños aquí no tienen dónde jugar. Y bueno, regresaron al presbiterio y el proyecto fue construir un parque infantil. Oye, yo estaba contento, oye, qué bendición. Y empiezan a recoger plata para construir el parque infantil y se construye un parque infantil en medio de una comunidad vulnerable muy bonito, de madera, con columpio, o sea, aquello quedó precioso, un parque infantil. Bueno, al año siguiente, o 2 años, volvimos a ir una delegación para seguir el hermanamiento con las iglesias del presbiterio. Y cuando vamos a ver el parque infantil, no estaba. Estaba desvalijado. Totalmente desvalijado. O sea, destruido. Y entonces todo el mundo, bueno, resulta que después yo, como era el latino y hablaba, me puse a hablar y indagar con la gente en la comunidad. Y la gente usó toda la madera y toda la construcción del parque infantil para cocinar, porque no tenían gas. ¿Ah? Entonces, ahí aprendí una lección, yo. Y es un principio de organización comunitaria. A la gente hay que oírla. Tú tienes que dialogar con ellos. Tú no puedes ir a una comunidad y pretender que tú le vas a resolver los problemas y que tú conoces los problemas. No hay nadie mejor que conozca el problema de la comunidad que la gente que vive en la comunidad. Y ese es uno de los problemas serios que tenemos hoy, porque no oímos a la comunidad hacer un diagnóstico de la comunidad. ¿Van conmigo? Ok. Ahora, otra cosa, otro principio. Le estoy compartiendo principios de organización comunitaria o principios de transformación comunitaria. Primer principio, hay que oír a la comunidad porque la comunidad conoce sus problemas. Segundo principio, no hay 2 comunidades iguales. Así que cada comunidad vive sus propios procesos de manera diferente y nosotros tenemos que aprender que no necesariamente lo que funciona en una comunidad funciona en otra. Tenemos que aprender que no necesariamente lo que funciona en una comunidad funciona en otra. No hay 2 comunidades iguales. Entonces no tenemos que ser rígidos en la aplicación de los principios, porque si no nos metemos en camisas de fuerza y no tenemos flexibilidad para innovar. Y Keyson, ese es un problema de las grandes ONGs internacionales, que ellos ya vienen con su receta y piensan que lo que funcionó en Colombia o lo que funciona en Perú o lo que funciona en Nicaragua, en otro país donde ellos tienen ministerio o están ayudando, vienen y lo meten en una comunidad y resulta que no funciona, porque no hay 2 comunidades iguales. Así que tenemos que entender que la comunidad es compleja. Otro principio, tenemos que tomar en cuenta los protagonistas de esas comunidades. Voy a hablarles de algunos. Un protagonista en la mayoría de las comunidades es el gobierno local. Nos guste o no nos guste, siempre tenemos que trabajar, cuando trabajamos en las comunidades, de la mano del gobierno local o de la administración local. ¿Ok? Luego, tenemos que tomar en cuenta los técnicos o los profesionales encargados de las áreas específicas. Y luego, tenemos que tratar de organizar a la comunidad para trabajar de manera colectiva. Voy a explicar estas 3 cosas de este principio. Sí. En nuestro caso nosotros hablamos de integración.
integrar a la comunidad en la solución de sus problemas. Entonces, tenemos la experiencia de cómo la Brigada de Limpieza y Embellecimiento y el Banco de Alimentos sirve y ha servido en los CDI, en las cárceles, en los hospitales, en las escuelas. Entonces integramos a todos los integrantes, valga la expresión, de las comunidades para la solución de sus problemas. Entonces no es difícil ver en una semana que la policía está con nosotros solventando algo, o que estamos con los directores y profesores de un colegio solventando otra cosa. O sea, es integrar. Y por eso cuando hemos hecho asamblea ciudadana, vienen todos. Vienen los de los negocios, los dueños de negocios, vienen los policías, vienen los maestros, vienen los consejos comunales, porque se necesita el concurso de todos. Porque el problema de la comunidad no es un problema de los evangélicos, es un problema de los católicos, de los brujos. Y de cuando, todos. por ejemplo, cuando vinieron las guarimbas aquí, yo organicé a la comunidad, nosotros organizamos a la comunidad todos, porque era un problema de todos. Y todos enfrentamos ese problema como un solo bloque. Correcto. Por eso es que, y haciendo eco con lo que dice el apóstol, nosotros tenemos que tratar de involucrar de manera colectiva a toda la población. Y aquí voy a decir algo. Un problema serio que tenemos en Venezuela es que se ha acostumbrado a la gente al asistencialismo. Y no es solo de este momento, sino de nuestra historia. Y sobre todo en campaña electoral. La gente está acostumbrada a salir a qué me vas a dar. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos que revertir la moneda, que es lo que dice el apóstol, y tratar de involucrar a las personas de la misma comunidad para que ellos sean parte y participen en la solución al problema. Cuando hablaba el apóstol y voy a usar ese ejemplo de lo que ocurrió con el hueco de Hidrolara. Bueno, hay un problema, se diagnostica. Él no puede hacerlo sin el concurso de Hidrolara. Pero Hidrolara no tenía la capacidad de hacerlo porque no lo había hecho, porque no había concurso y participación de la comunidad. Entonces, tenemos que, uno de los retos, cuando usted siempre vaya a un territorio, un distrito a trabajar, tiene que lograr involucrar a la comunidad para que participe en algo. Nunca nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Lo repito, nunca nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Siempre hay algo que dar. Si no tengo dinero, doy de mi tiempo. Si no tengo tiempo, puedo dar de mi dinero. Pero siempre tenemos algo que dar. ¿Por qué? Porque en ese proceso de transformación comunitaria ambos aprendemos. Tú eres transformado por la comunidad y la comunidad te transforma a ti. Porque MCM no se hizo sola. MCM también es parte de esta comunidad. Y el apóstol que hizo, según lo que yo he oído en sus historias, en sus testimonios, han aprendido mucho de esta comunidad porque ellos al principio llegaron de otra comunidad que era Caracas, de otro ambiente. Y llegaron aquí y empezaron a aprender con la gente de la comunidad. Y después que ya se encarnaron, como hablamos allí de la encarnación, y han vivido una larga historia, entonces ahora soy parte de la comunidad, me identifico por la comunidad, porque aquí vivo y transformo mi comunidad, pero la transformación es mutua. Yo soy transformado por medio de la participación. Y esta es una palabra clave: participación. Si la gente no participa, si no logramos a la gente a que se involucre, entonces ocurre lo que ocurrió en Nicaragua con el parque. Traemos soluciones de las cuales la comunidad no fue parte y entonces después no resulta. Cada comunidad tiene sus problemas. Y cuando uno va a trabajar, uno tiene que enfocarse en un problema específico. Uno no puede pretender que vas a solucionar todos los problemas. Y esta es una tensión que hay con algunas fundaciones, algunas iglesias, cuando llegan a comunidades como la realidad nuestra, que es tanta la gran necesidad que a veces uno se dispersa y uno trata de apagar un fuego por aquí, apagar un fuego por allá, apagar un fuego por allá, y entonces hay recursos limitados.
Lo que uno recomienda en el principio de organización comunitaria es enfocarse en un problema, responder a una situación. Una vez que pudiste atacar eso, vas a otro, y vas a otro, y vas a otro. Y también aprender a decir que no. Porque llega el momento en que empiezas a ser llamado en tantas direcciones que tiene que haber un momento de diga, no, ese no es mi enfoque. Mi enfoque es este, mi enfoque es este, y mi enfoque es este. ¿Van conmigo? Concluyo con esta parte que tiene que ver con los principios de transformación y organización comunitaria. Lo que llamó el apóstol las asambleas de ciudadanos. Uno empieza primero con diálogos individuales. ¿Cómo diagnosticas el problema en una comunidad? Primero uno llega y entrevistas y te identificas con lo que se llaman los actores locales de importancia. ¿Quiénes son los líderes de esa comunidad? Tú tienes reunión uno a uno con ellos. Hay pastores que están en una comunidad por 10, por 15, por 20 años y no saben quiénes son los líderes de la comunidad. Una de mis primeras experiencias en este tema fue en la iglesia presbiteriana Immanuel de Los Ángeles. A mí me llaman una iglesia en el centro de Los Ángeles y nos unimos 9 iglesias presbiterianas. Había una iglesia afroamericana, una iglesia coreana, una iglesia anglosajona, una iglesia de hermanos de Taiwán, otra iglesia anglosajona, otra iglesia latina y así. Éramos 9 iglesias. Y entonces las 9 iglesias estaban muy cercanas. Y las 9 iglesias se unen y me contratan a mí y me dicen, Ricardo, queremos que nos ayudes a hacer un trabajo en esta comunidad. Y empezamos. Y a mí me tomó un año hacer lo que la hermana decía, hablar del diagnóstico en la comunidad. Empecé a visitar vecindarios, los líderes, reunirme, reuniones uno por uno, por muchos meses. Eso lo llaman en inglés one on one, reuniones uno a uno. Y eso hay una técnica de cómo hacer esa conversación para yo contar mi historia y tú contar tu historia mía y ver qué cosas en común hay en nuestras historias. Ahora se imagina usted en Los Ángeles con personas de diferentes países viviendo en un área geográfica. Bueno, llegamos e hicimos una asamblea que el pastor lo llama la asamblea de ciudadanos. Allá se hace la asamblea y en la asamblea se decide, de acuerdo a ese diagnóstico, cuál es una de las problemáticas principales de esa comunidad. Bueno, en esa experiencia encontramos que el problema principal era un problema de inseguridad en la comunidad. Habían pandillas, había venta de drogas, había mucha prostitución y ese era el problema número 1 que surgía en todas las reuniones. Gente viviendo en apartamentos y aquello en la noche eran tiroteos, o sea, tipo película, ¿no? Enfrentamiento entre pandillas de afroamericanos y asiáticos, distintas pandillas de latinos, y ese era el problema de esa comunidad. Entonces, decidimos empezar a trabajar en el tema de la violencia. Se hicieron varias cosas, voy a enumerarles rápidamente. 1. En la iglesia, que era la iglesia nuestra Immanuel, que estaba la más céntrica de todas, abrimos un programa para después de la escuela de los niños y los jóvenes. Porque encontramos, y esto fue en una reunión con el capitán de la policía de ese sector, la división de Rampart se llamaba, que por cierto hoy él es el jefe de la policía de Los Ángeles, en ese tiempo era un capitán, Michael Moore. Ellos tenían las estadísticas y nos decían que la mayor hora de incidencia de delito juvenil y violencia juvenil ocurría entre las horas de las 3 de la tarde y las 7 de la noche. Impresionante. Entonces, cuando nosotros investigamos el por qué eso ocurría, encontramos que esa era la hora en que los muchachos se quedaban solos, porque salían de la escuela. Allá en Los Ángeles estudian desde las 7, 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde corrido y almuerzan en la escuela. Pero a las 3 salen. Los chamos se van a su casa
a los vecindarios y los papás están trabajando. Porque en Estados Unidos hay que trabajar los dos para poder pagar el alquiler. Entonces el padre inmigrante trabajando, la mamá inmigrante trabajando, y los muchachos y los niños se quedan solos en casa hasta que el papá llega, el primero que llega, que usualmente es entre las 6 y 7 de la noche. Y entonces encontramos en los reportes policiales que el mayor índice de problemas ocurrían en esas horas. ¿Van conmigo? Bueno, y se inició, como lo que ustedes tienen aquí, un centro de ayuda para después de la escuela, un programa. Entonces los niños empezaban a venir y ahí había tutoría, ustedes saben toda esa historia. Bueno, paralelo a eso, empezamos a trabajar con un líder expandillero, se llama Alex Sánchez, yo todavía estoy en comunicación con él, que se había salido de la prisión y se había decidido rehabilitar su vida, y él comenzó un proyecto que se llama Homies Unidos, como Panas Unidos, algo así. Y entonces en un basement, en un sótano de la iglesia grandísimo, abrimos un espacio para que los chamos expandilleros vinieran y tuvieran un centro que lo llamábamos un centro seguro, donde ellos pudieran venir a reunirse. Y entonces esos chamos pandilleros que estaban saliendo de la vida de las pandillas y que se estaban siendo parte de las iglesias, empezaron a traer a los otros chamos pandilleros. Ese trabajo se empezó por años. Voy a hablar nada más solo de esos dos proyectos. A la vuelta de 10 años, el proyecto de OLA, se llamaba así, Heart of Los Angeles Youth, el corazón joven de Los Ángeles, creció tanto que ya fue imposible tenerlo en la iglesia, porque las facilidades de la iglesia se hicieron muy pequeñas. El programa empezó con 30 jóvenes y hoy todavía existe, pero se tuvo que hacer una fundación aparte. Alcanza a 6,000 jóvenes en Los Ángeles. Y uno de los líderes de la iglesia, Mitch Moore, es el líder de ese movimiento. Yo tuve el privilegio cuando yo estuve enfermo, por Facebook me contactó un chamo. Y el chamo me dice: ¿tú no te acuerdas de mí, Ricardo? Le digo: no, mira, yo soy el hijo de fulana, una hermana. Y me dice: cuando yo tenía 16 años, yo estaba cayendo en drogas y yo estaba en una pandilla. Y tú, con el trabajo de la iglesia, me rescataron. Y yo me salí de la pandilla y me salí de la droga y fui a la universidad y me gradué. Y hoy él está trabajando en ese programa como uno de los directores. Y me mandó una ofrenda, un chamo de 30 años. Eso a mí me conmovió el corazón. Me quedé impresionado. Porque uno no sabe el poder que tiene la iglesia para transformar comunidades. Y como ese yo puedo empezar a contarles un montón de testimonios de gente con que me reconecté en medio de mi enfermedad. Bueno, hoy Heart of Los Angeles Youth hizo un pacto y un trabajo con Gustavo Dudamel. Y Gustavo Dudamel creó un sistema de orquesta similar al que tiene Venezuela en Los Ángeles, con todos los jóvenes de ese programa. Hace 2 semanas tuvieron una presentación en el Hollywood Bowl, producto de regresar después del COVID. ¿Van conmigo? ¿Cuántos cientos de jóvenes no han pasado por ese programa que se inició? Yo estoy hablando a mediados de los 90, como el resultado de que 9 iglesias se metieron a transformar y a trabajar en la comunidad y a darse cuenta que el problema de las pandillas y el problema de las drogas empezaba con esos chamitos, esos niños y esas jovencitas y esos jovencitos que nadie atendía porque no había quien los atendiera entre las 3 de la tarde y las 6, 7 de la noche. Entonces, ¿qué hizo el programa de Heart of Los Angeles Youth? Abrimos las puertas y luego había hasta autobuses que iban a recoger los chamos a sus casas, los traían a la iglesia y de las 3 a las 6 de la tarde
ellos estaban en diferentes actividades, computadora, teatro, deporte, ayuda con la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día ya hay toda una generación de estos chamos que pasaron por ese programa, que son profesionales, que son graduados de la universidad y que no terminaron ni en las pandillas, ni en las drogas, ni en la cárcel, como ocurre con muchos de los hijos de los inmigrantes en Estados Unidos. La segunda historia, y concluyo, con Alex Sánchez, Homies Unidos. Bueno, él tiene una historia impresionante. Y empezamos ahí a hacer reuniones con los pandilleros y logramos, en todo ese sector de la división de Rampart, crear un pacto de paz entre las 3 pandillas más importantes de Los Ángeles. Una cosa que la policía se quedó impresionado, que ellos nunca habían podido lograr, que la Salva Maratrucha, la Hermandad Mexicana y una pandilla de afroamericanos hicieran un pacto de paz y de no agresión que hasta el día de hoy, por lo menos en ese sector de la ciudad, todavía se respeta. ¿Van conmigo? Entonces, cuando uno logra involucrar a la comunidad en las soluciones y no solamente a que te voy a asistir y te voy a ayudar, sino que tú vas a ser parte de la solución.